buenos días. Estoy realmente entusiasmado y, por cierto, muy agradecido con los organizadores de poder participar en estas jornadas, en la instancia inicial de recepción a todos quienes van a, de algún modo, intervenir en ella, y, por cierto, a todos aquellos que de una u otra manera, si bien no como expositores, al menos como participantes en sus distintas modalidades, nos acompañan hoy. El tema de la jornada es un tema absolutamente crucial para el proyecto institucional de nuestro Ministerio Público. El diseño de los servicios y la justicia humanizada constituyen sin duda el objeto nuclear de nuestra organización. Y ello por distintas razones. En primer lugar, destacar que se vincula estrechamente con los objetivos institucionales que ha determinado para nuestro Ministerio Público la Ley Orgánica 14.442, en consonancia con la Constitución de la Provincia de Buenos Aires de 1994, la Constitución Nacional y las convenciones y tratados internacionales, muchos de los cuales tienen jerarquía constitucional en virtud del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, y también el inciso 23 del mismo artículo de la norma constitucional federal. Este artículo primero de nuestra ley orgánica determina que el Ministerio Público tiene como objetivos prioritarios la defensa de los intereses de la sociedad y de la defensa equilibrada de los valores contenidos precisamente en la ley, en la Constitución, en las constituciones, en los convenios y tratados internacionales por añadidura, aunque no los mencione explícitamente estos últimos la norma de la ley orgánica. La referencia a los intereses de la sociedad, los intereses generales, la mención a las normas y a las normas de distintos rangos, incluidas las internacionales, claramente pone en nuestro horizonte la necesidad de propender a la humanización de nuestra gestión en lo que tiene que ver con la prestación del servicio de justicia y en el diseño de la estructura de la prestación de esos servicios. Es una modalidad que adoptamos desde el comienzo de nuestra gestión, proponerle a los integrantes del Ministerio Público un eje conceptual respecto del cual no solo reflexionamos año tras año, variando este eje conceptual, sino que además de reflexionar, tiene incidencia en orden a la construcción del plan estratégico y a la tarea colectiva y singular de todo nuestro Ministerio Público, de cada una de las tres áreas de gestión: Ministerio Público Fiscal, de la Defensa y Tutelar, y la Procuración General como cabeza de la conducción del Ministerio Público, que irradia su estructura de gestión respecto de todos los integrantes de nuestro Ministerio Público en la provincia de Buenos Aires. Además, estos ejes conceptuales se han ido encadenando uno tras otro, constituyendo en rigor un corpus de reflexión, de base, de sustentación para la reflexión, considerando el contexto, no solo el contexto de nuestra provincia, el contexto nacional e internacional, sino también una pretensión de consideración del contexto de la humanidad en su conjunto. Es así que hemos venido proponiendo sucesivamente como ejes conceptuales la necesidad de comprender la esencia de la denominada Cuarta Revolución Industrial, sus elementos constitutivos, su proyección hacia el futuro en miras a el desarrollo de la humanidad. También hemos examinado como eje conceptual la noción de los sistemas, entendiendo por tal un conjunto más o menos ordenado de elementos que interactúan entre sí en miras a un fin común. Las estructuras constitutivas de estos sistemas, es decir, las morfologías que adoptan los sistemas para alcanzar estos objetivos comunes.
en lo que hace a los ámbitos sociales, estas estructuras, estas formas, son sin duda alguna las instituciones, entendidas no como meras formas, sino como formas proyectadas al fin, es decir, aquello que genera lo que es en definitiva el cuerpo social. Sus instituciones definen sus fines y definen también la modalidad de actuación. Tras considerar la cuestión de los sistemas, propusimos también la noción de sistemas complejos, es decir, un avance sobre la mera consideración de los sistemas, entendiendo que nuestra organización y muchas otras, en los tiempos actuales, de ya varias décadas a esta parte, se configuran como sistemas complejos. Es conocida la reflexión de aquel pensador y analista que propuso como tesis la hipótesis, la idea de que el aleteo de una mariposa en Brasil puede generar como consecuencia el encadenamiento de temporales en otros lugares del mundo. Esto es descriptivo de lo que significa la complejidad y la magnitud de los sistemas. En el marco de la complejidad emana un elemento de máxima trascendencia, que es la imprevisibilidad, que es connatural a la complejidad de los sistemas. De modo tal que cuando propusimos la idea de los sistemas complejos como eje conceptual, lo que estábamos planteando es la necesidad de considerar esta imprevisibilidad, y así fue que esta idea de los sistemas complejos fue presentada como eje conceptual para el año 2019. Tan es así que en el año 2020, efectivamente, no solo nuestro Ministerio Público, la humanidad toda se enfrentó a una situación que resultaba de alguna manera imprevisible en el año 2019. Y digo de alguna manera porque hay dirigentes en el mundo que anticiparon estas circunstancias, son conocidos las expresiones del presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, y luego del otro presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en cuanto a la hipótesis de una pandemia que afectara a la humanidad. ¿En qué sentido esto importa a la gestión del Ministerio Público? Importa en tanto es necesario generar las condiciones como para poder prestar el servicio de justicia en un marco de imprevisibilidad. Luego propusimos la necesidad de la comunicación. Y para este año 2025, la propuesta es precisamente examinar el momento en que se encuentra la humanidad en su tránsito con posterioridad a la cuarta revolución industrial y al furibundo impacto que ha tenido la inteligencia artificial en la vida de las personas y de los grupos de personas, de las organizaciones, de los países, de las instituciones. Y este impacto, sin duda alguna, requiere la consideración de consecuencias que es necesario a los responsables en distintos niveles de las organizaciones, a todos quienes integramos estas organizaciones públicas o privadas, reflexionar sobre qué mecanismos adoptar para evitar que los beneficios de un avance que no solo es tecnológico, sino también cultural, y me atrevo a decir, siguiendo a Alessandro Barico en su obra The Game, es primero cultural y luego tecnológico, las consecuencias que esto tiene en la vida de las personas, y por tal razón nosotros en el 2025 hemos propuesto como eje conceptual la necesidad de examinar la rehumanización de los sistemas y los procesos y el fortalecimiento institucional, como ideas, como conceptos que interactúan entre sí, que se potencian en miras a alcanzar este objetivo que consideramos de enorme importancia, sino trascendental o vital para la continuidad de las organizaciones y, en definitiva, de la humanidad. Consecuentemente, en este marco es que se desarrollan las jornadas sobre diseño humanización o justicia humanizada. Diseño de las instituciones, diseño de la gestión y humanización de los procesos y los sistemas.
Esto es de una enorme importancia. Si nosotros examinamos la totalidad de las áreas que integran nuestro Ministerio Público, la Procuración General y en los distintos departamentos judiciales, las 3 áreas de gestión, podemos detectar que existe efectivamente esta actividad de humanización o rehumanización de los procesos y los sistemas en diferentes momentos. Por de pronto, ustedes se van a encontrar en las jornadas de hoy con expresiones, con exposiciones de nuestros integrantes vinculadas a la problemática de las víctimas de la violencia de género y de los aspectos del desarrollo tecnológico y de innovación del responsable de la Secretaría. En tanto, nosotros consideramos a la innovación en sentido amplio, no solamente instrumental, no solamente tecnológico, sino en sentido amplio de innovación humana y de innovación de gestión. Por de pronto, y en definitiva, el objetivo y el eje transversal que hemos propuesto nosotros aparece en escena en estas jornadas y para el Ministerio Público y la Procuración General resultan de una enorme significación, porque nosotros necesitamos considerar estos temas, reflexionar, intercambiar impresiones con los especialistas de distintos sectores, de distintos ámbitos, para poder trasladar nuestras inquietudes y nuestros modos de entender este problema, para reflexionar además y recibir las experiencias de otros especialistas y poder en definitiva diseñar un modelo de gestión que considere al ser humano, a la persona, como el centro de todo el sistema, no solo del sistema jurídico, sino también del sistema de diseño de las políticas públicas. Rehumanización de los procesos y de los sistemas, fortalecimiento institucional que se potencian entre sí. Es nuestro objetivo, es nuestra necesidad institucional, de allí la trascendencia que tiene esta actividad que estoy dando inicio en este momento, insisto, con mucho entusiasmo y expectativa. Gracias a todos los participantes, gracias a todos los que se han encargado de organizar esta actividad y deseo, por cierto, el éxito que seguramente van a tener. Muchas gracias y buenos días. Bueno, buenos días. Hoy tengo el enorme privilegio de presentar a una de las máximas referentes a nivel internacional en materia de diseño estratégico, diseño de servicios y gestión del diseño, Xenia Viladás. Pero antes de cederle la palabra, me gustaría compartir con ustedes una breve semblanza de su trayectoria. Xenia es madre de Mariona y de Paul y ha sabido combinar su vida profesional con una carrera profesional, su vida personal, perdón, con una carrera profesional de impacto global. Estudió Ciencias Económicas en la Universidad de Barcelona y obtuvo un MBA en Design Management en la Universidad de Westminster del Reino Unido. Ha dirigido instituciones clave como el Centro de Diseño de Barcelona y el Savannah College of Art and Design, una de las escuelas de arte y diseño más reconocidas a nivel mundial. También ocupó cargos de liderazgo en la Escuela Superior de Diseño de Lizaba y en la Sociedad Estatal para el Diseño y la Innovación. Desde su consultora en Madrid, MXSL, asesora a empresas, diseñadores, organismos públicos e instituciones en Europa y América Latina, ayudándolas a alinear su estrategia con las herramientas del diseño. A su vez ha trabajado en políticas públicas, ha acompañado a una gran diversidad de industrias y ha asesorado a compañías como Ferrovial, Disney Imagineering, Delta Airlines, Philips Healthcare, Procter & Gamble, entre muchas otras. Es docente y autora de libros fundamentales como, por ejemplo, Diseño Rentable y El Diseño a su Servicio. Y a su vez ha sido jurado en premios nacionales e internacionales, incluyendo, por ejemplo, el Premio Nacional de Diseño e Innovación en España. Uno de los aspectos que a mi modo de ver es más destacado de su perfil es que más allá de toda esta carrera que he descrito en pocas palabras, siempre mantiene una mirada cercana, una mirada curiosa, humilde y generosa para aquellos que queremos seguir aprendiendo.
Así que sin más, los invito a escuchar a Chenia Viladas. Gracias. Muchas gracias, Patricio. A mí me abruma un poco cuando empiezan a contar cosas sobre mí, pero claro, me doy cuenta que soy muy mayor y entonces el tener un currículum extenso no tiene otro mérito que el de perseverar y no morirse. Entonces vas acumulando cosas, ¿no? Pero gracias, te agradezco mucho, es muy amable la semblanza que has hecho. Esto a mí me llegó como una sorpresa porque efectivamente yo no sé nada de la Administración de Justicia, salvo como usuaria. Y como usuaria, ustedes comprenderán que tengo una percepción bastante negativa. Esto es así y supongo que es lo mismo en España y en todas partes, ¿no? Porque es una organización tan grande y tan compleja que a la que le cuesta mucho darse la vuelta y cambiar y modernizarse, ¿no? Entonces me admira mucho este, este estudio que han hecho Sandra Furio y Patricio Moyano, porque es un movimiento muy audaz dentro de este entorno. No hay muchos antecedentes y me parece que es un reto que además del que han salido muy airosos. Yo siempre, o sea, yo sigo dando clases de diseño de servicios y siempre estoy mirando y siempre estoy investigando a ver quién ha hecho qué y qué cosas nuevas se proponen y todo esto. Y sobre el diseño de servicios aplicado a la administración pública y más aún la Administración de Justicia, yo no había visto nada excepto ese, claro, ese proyecto más grande de Loop-Down en el Reino Unido, ¿no? Entonces, bueno, con toda la humildad posible, porque ustedes son los expertos y yo voy a hablar de lo que es el diseño de servicio y por qué me parece sumamente apropiado aplicarlo a este reto que es el humanizar la justicia, como decía el doctor hace un momento. Entonces voy a compartir la pantalla y mostrarles la presentación, si lo consigo. Sí, ¿no? Vale. Bueno, pues mi nombre es Enia Veladas. Ah, y estoy en Barcelona, por eso aparezco por pantalla. Ya me hubiese gustado estar con ustedes en Buenos Aires, que es un sitio que me gusta mucho, pero no. Entonces, ¿qué es lo del diseño de servicios? Que es simplemente puesto que muchos autores coincidimos en esta definición, es aplicar la metodología de diseño a la concepción de servicios. ¿Y esto por qué ha pasado? Pues porque el diseño siempre va asociado a la actividad de las personas y a la actividad económica de nuestro entorno. Y en nuestro contexto socioeconómico, la mayor parte de la oferta está formada por servicios o bien se está rodeada de servicios. Es decir, nosotros podemos producir un objeto, pero sin una serie de servicios que lo rodean, nunca va a llegar al mercado y nunca se va a poner en manos de la persona que lo desea. Entonces, las actividades de servicios han ido tomando un papel preponderante y hoy día, de hecho, hablamos de una economía de servicios, ¿verdad? Entonces, lo sorprendente tal vez es que estos dos conceptos, el diseño, o sea, diseño por un lado y servicios por el otro, pues nunca, digamos, es una combinación un poco novedosa. El conocimiento tradicional del diseño es algo que se aplica a los objetos y a los mensajes impresos. Y por otro lado, los servicios también tienen una percepción así un poco vaga, un poco borrosa por parte del público, porque digamos que no se entiende muy bien a qué nos referimos cuando hablamos de servicios. Yo, cuando estaba en la universidad esta americana, y yo decía que era profesora, era de hecho la directora del departamento de diseño de servicios, y decía Service Design. Entonces,
se volvían locos. Me decían surface design, no, superficies no, servicios, service design. Pero ¿cómo service design? Pero porque servicios para ellos es algo que está muy bajo en el escalafón de la actividad económica. Los servicios son los que limpian, son o sea, los servicios más básicos, ¿no? Y entonces yo les decía, un poco para provocar un poco, les decía, no, no, nosotros diseñamos servicios financieros, servicios hospitalarios, los seguros, diseñamos para este tipo de compañías. Entonces, y les daba como una vuelta, veías que la cabeza les daba vueltas, ¿no? Em, ¿Por qué pasa esto? Porque los servicios tradicionalmente y desde el siglo XVIII, cuando se empezó a escribir la teoría económica, se dejaron de lado. Se dejaron de lado por una cuestión muy banal, pero esto hizo que en la teoría económica fuese relegando los servicios a un plano secundario. Entonces, claro, nos encontramos ahora con una economía básicamente de servicios y decimos, hay aquí, entonces, y esto que es intangible, que no se puede medir, que no se puede tocar, que si te cae, como dicen, si te cae un servicio al pie no te hace daño, ¿no? Entonces, esto cómo podemos gestionarlo, ¿no? Y entonces empezó a nacer toda y no es que no existieran los servicios, pero empezó a nacer toda la teoría de gestión de los servicios y entonces el diseño se asoció rápidamente a este dominio, ¿no? Entonces, bueno, voy a hacer un planteamiento muy tradicional. Primero vamos a hablar de los servicios y luego del diseño. El servicio es una actividad que uno desarrolla en favor de otro. Entonces, como actividad, es verdad que es intangible, aunque sí es cierto que al desarrollar esta actividad necesitamos objetos y necesitamos unos entornos específicos y entornos y objetos que a veces caracterizan el servicio, nos dan pistas sobre de qué va el servicio. Siempre pienso en las tiendas, las barberías que tienen ese rótulo que va dando vueltas y que tiene tres colores y que universalmente se entiende que aquello es un barbero, ¿no? Entonces, es un símbolo que denota toda una rama de actividad económica. Entonces, estos símbolos, estos objetos y estos entornos construidos nos ayudan a prestar los servicios. Em, los servicios necesitan de múltiples agentes para conformarse. Como decía el doctor hablaba antes, el doctor Contegrande hablaba antes de las morfologías de los servicios, entendiendo que esto, o sea, la manera en que se organizan los diferentes servicios para que finalmente el usuario pueda tener la experiencia de utilizar el servicio, esto en cada uno de los servicios es distinto, o sea, las morfologías van cambiando. Aquí en este diagrama intento representar esto, ¿no? Esto es un servicio que, bueno, aquí tiene sus usuarios, aquí tiene sus clientes, sus proveedores, todo esto, y tiene otros servicios que le van ayudando a, eh, a- a generarse, digamos, a ser. Em, en el sistema de administración de justicia entran en juego todos los estamentos de su administración, desde los centros de detención hasta los tribunales, con las personas que lo integran, pero también múltiples servicios tributarios en el sentido de que un afluente es tributario de un río, ¿no? Desde servicios de proveedores, los servicios de transporte que permiten llegar a los tribunales, los suministros, la limpieza de los locales, las bibliotecas digitales o no, la formación, etcétera. Todo este entramado de servicios que, digamos, cada uno sobrevive por su cuenta, cada uno tiene su función, se encajan dentro de esta morfología muy compleja que constituye la administración de justicia. Entonces, como decía el doctor, esto es un sistema de elementos que, siguiendo la definición de sistema, son elementos independientes que se encajan y que y se organizan en la persecución de un fin.
pero no dejan de ser elementos independientes. Con lo cual, esto al final tiene un formato muy complejo. Y bueno, esto se destaca muy bien en el estudio. Em, y yo además añadiría que como todos estos elementos son independientes, están sujetos cada uno a fuerzas distintas en sus entornos correspondientes. Entonces, esto hace que el sistema de la Administración de Justicia, compuesto por todos estos elementos, se vea sujeto a constantes movimientos, porque cada uno de los elementos, por su lado, se está moviendo, se está reajustando para encontrar el reequilibrio después de verse sometido a impactos que vienen de diferentes lados, ¿no? No sé si me explico, a lo mejor estoy... sí, bueno, gracias, Patricia. Por otro lado, el diseño yo lo defino como una habilidad que tiene el ser humano para anticipar la forma futura de las cosas. Y me alejo mucho de la mística del diseño, que es lo que salva a la humanidad y que los diseñadores somos los mejores y que todo esto. No, el diseño simplemente es esta capacidad de anticipación y lo tienen todos los seres humanos. El diseño como disciplina requiere una formación muy compleja a su vez, porque tocamos muchas teclas, y a veces desde fuera se ve como algo un poco mágico, como algo que de repente el diseñador se inspira y le sale un logotipo en su pantalla, en la pantalla de su ordenador. Y esto no es así. El diseño es más músculo y sudor y horas delante de la pantalla que otra cosa. Y también el diseño hoy día es multidisciplinar, porque para entender estos entornos complejos necesitamos muchos puntos de vista, muchas expertise, mucha experiencia y conocimiento de diferentes ángulos. Y de esta manera es la única en que podemos comprender entornos complejos. Este diagrama que pongo en la pantalla es el famoso doble diamante. Esto es una simplificación extrema, pero es interesante porque lo que hace es recordarnos que donde surge la creatividad del diseñador es en que partimos de un punto, de una oportunidad o de un reto, ¿no? Un reto. Y entonces vamos a ir explorando muchas posibilidades distintas. Entonces estamos abriendo enormemente el foco y disparamos a todo lo que se mueve, ¿vale? Pero llega un momento en que empezamos a cerrar y a filtrar todas estas ideas, todos estos conceptos, a filtrarlos según unos métodos muy rigurosos para llegar a unas conclusiones. Entonces, disparamos a todo, centramos, llegamos a un punto como de acuerdo y a partir de aquí volvemos a abrir diciendo, vale, o sea, del reto hemos llegado a esta definición de lo que es realmente el problema. Y entonces, esta definición del problema tiene múltiples soluciones. Entonces, volvemos a abrir y a abarcar todas las soluciones posibles y entonces volvemos a filtrar rigurosamente para encontrar una potencial, digamos, solución. Después hablaremos de lo que son las soluciones en los servicios, que es una noción un poco controvertida, ¿no? Entonces, en diseño tradicionalmente se suele enfatizar la búsqueda de la satisfacción del usuario, pero en sistemas complejos tenemos que entender qué es lo que hacen y buscan los principales componentes del sistema, no solo el usuario, sino los principales componentes del sistema. Y en consecuencia, tal como se hace en el estudio, abordamos la investigación tanto de los usuarios como de los miembros de la Administración de Justicia, el personal que, digamos, gestiona o lleva a cabo los procesos para que se administre la justicia. Esto es muy importante y además me gusta mucho el título que se ha puesto de la justicia humanizada, porque yo entiendo, y así lo hacen mis colegas en la redacción del estudio, em, se pone el énfasis en que tenemos que comprender tanto
las víctimas, digamos, o los usuarios de los servicios como los administradores de los servicios. Son personas a un lado y a otro. Y tenemos que aplicar la misma empatía, la misma manera de entender lo que quieren, lo que hacen, cómo lo hacen, lo que necesitan, porque si solo nos ocupamos de un lado, nuestras soluciones quedan cojas. Es decir, que tenemos que mirar mucho las interrelaciones. Entonces, ¿qué hacemos concretamente los diseñadores de servicios? Em, yo ahora voy a poner un diagrama que es un poco naif, pero que yo creo que funciona para dar la idea de lo que hacemos. Los diseñadores, perdón, por naturaleza, lo que buscamos es la creación de valor. Buscamos la creación ofrecer valor tanto al usuario del servicio como al proveedor del servicio. Como he dicho antes, tenemos que trabajar a ambos lados de la ecuación para que el sistema funcione. Si una parte no está conforme, todo se quedará desencajado y el sistema no encontrará el equilibrio. Entonces, tenemos que tener en cuenta que, por un lado, el proveedor no es solo el proveedor, es decir, no es solo, imaginemos, una organización, sino que es una organización en un contexto en el que hay unos stakeholders que, que lo que hacen es influir en la toma de decisiones de los proveedores. Es decir, que cuando estamos pensando en proveedor, no miremos pequeño por un agujerito, sino que tenemos que abrir nuestra mirada y tener en cuenta todo lo que está en el entorno de los proveedores. Y en el caso de los usuarios también, porque nosotros sabemos por experiencia personal, y aquí yo creo que es una cosa que podemos compartir todos, que nuestra opinión sobre nuestra mirada sobre las cosas se construye a base de nuestra experiencia. Bueno, empezamos a toser, lo siento. Lo siento, he estado muy enferma últimamente. La mirada sobre las cosas se conforma con nuestra experiencia, pero también con las opiniones que nos trasladan los demás. La experiencia de los demás transmitida ayuda a configurar nuestra opinión sobre las cosas. Entonces, cuando pensamos en el usuario, tenemos que pensar en el entorno del usuario. Entonces ya vemos que esto se complejiza un poco, ¿no? Tenemos en principio una relación, una interacción que llaman diádica entre proveedor y usuario. Dices, ah, sí, pero no, porque es entre un entorno y otro entorno. Ah, bueno, entonces esto ya empezamos a hacer las cosas más difíciles. Ay, perdón, lo siento. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros concretamente? Es estructurar la composición de ese sistema, de esa morfología de servicios de lo que hablábamos antes, el servicio principal y todo lo que necesitamos alrededor para prestar ese servicio, ¿no? Estamos ideando, los diseñadores de servicios, estamos ideando esta oferta de servicios, ¿vale? Lo que es esta composición, y a la vez estamos también diseñando la forma en que se van a prestar los servicios, que son procesos. Es decir, esto de aquí es un conjunto de organizaciones, ¿de acuerdo? Que unas suministran a las otras o interactúan con las otras, y esto es un continuum de procesos que dan lugar en su conjunto, permiten la experiencia del usuario, ¿de acuerdo? Entonces, los diseñadores nos ocupamos de diseñar esto, muy a menudo nos ocupamos de rediseñarlo, entonces lo que tenemos que ver es lo que no funciona en un lado y lo que no funciona en el otro y arreglarlo, pero para acabar de complicar las cosas, tenemos que tener en cuenta que todo este entramado está sujeto a un conjunto de instituciones que ha mencionado el doctor anteriormente, que son ese conjunto
de ideas, de creencias, de acuerdos, de normas establecidas, de tradiciones, que hace que entendamos las cosas de una forma u otra. Yo tengo la suerte de dar clases en escuelas que son bien internacionales y viene gente de todo el mundo. Y entonces me hace mucha gracia a veces hacer pequeños experimentos con los estudiantes para ver la forma en la que entienden las cosas. Y dependiendo de dónde vienen, comprenden los conceptos de los que estamos hablando en clase, los comprenden de forma completamente distinta. Y yo he estado dando clases a grupos en las que había americanos, europeos, indios, chinos, y, y lo primero que tienes que hacer es establecer como una taxonomía, decir, a ver. Aquí, cuando decimos esto, queremos decir aquello. Cuando esto para nosotros es lo positivo, esto es lo negativo, porque si no, es muy complicado, ¿no? Porque digamos, cada entorno tiene su manera de percibir las cosas. Entonces, este entramado de instituciones que pesan y conforman la manera en que los elementos del sistema van a interactuar. Y esto es sumamente importante tenerlo en cuenta. A veces la innovación dentro de un sistema de servicios aparece por lo más pequeño, por un cambio, luego lo hablaré. Bueno, mira, ahora lo hablaremos aquí. A veces, digamos que esto sería otra manera de ver la prestación de servicios, que es desde lo más pequeño hasta lo más grande. A veces estamos cambiando una pequeña operación dentro de una pequeña empresa, dentro de un pequeño sector, y esto se extiende al sector y eso se extiende a un área más amplia y al final acaba reconfigurando las instituciones. Un ejemplo muy banal, y no quiero hacer publicidad, es el de Airbnb. Al principio, bueno, luego se ha pervertido mucho el modelo, pero al principio era que acogías gente que no conocías a dormir en tu casa. Esto, o sea, yo tengo una edad ya en que mis padres me hubiesen echado de mi casa si yo invitaba a dormir a alguien que no conocía de nada, ¿no? Y en cambio ahora nos parece lo más normal del mundo y tenemos gente transitando por la casa como si tal cosa. O sea, el pequeño salto la pequeña innovación en el servicio de accommodation, no es hostelería, pero bueno, no sé ni cómo se dice. Esta pequeña innovación ha dado lugar a una modificación cultural, a un cambio radical en la forma que tenemos de entender la hospitalidad. Lo mismo pasa con Uber. Nunca se te pasaría por la cabeza subirte a un coche que no conoces el que conduce. Y ahora nos parece tan normal. También se ha modificado aquí la percepción de las cosas, ¿no? Con lo cual, y viceversa, o sea, vemos cómo cambios aquí, en la superestructura esta, en las instituciones, van como goteando y nos hacen modificar pequeños procesos de lo más íntimo de las empresas. Y esto es algo a lo que vamos o estamos asistiendo últimamente con el cambio cultural que se está dando, cambio cultural y político que se está dando, que está forzando a las organizaciones a modificar la forma que tienen de hacer las cosas y cómo se hacían las cosas hasta ahora. Entonces, se está imponiendo una modificación aquí arriba en las instituciones que por fuerza está bajando y se tiene que, hasta cosas muy, quiero decir, muy banales, pero los formularios, por ejemplo, ¿no? Los formularios en lo que en Estados Unidos te piden la raza, el género, el no sé qué, no sé cuántos. Hoy día, con el cambio que están haciendo de negar todo, o sea, de negar la existencia de la diversidad, pues se están rediseñando los formularios. ¿Qué dices? Bueno, vaya tontería. No, pero a ver, vaya tontería. Tiene un impacto en las estadísticas y tiene un impacto en la experiencia de las personas y todo esto.
Porque además, lo importante de los servicios, que esto no sé si lo he dicho antes porque tengo unas notas aquí, pero no estoy haciendo mucho caso, lo importante de los servicios entendidos como sistemas es que los cambios se repercuten a través de este ecosistema, digamos, de servicios, tienen un impacto que no se sabe muy bien hasta dónde llega. No podemos prever de entrada hasta dónde va a llegar el cambio, el impacto del cambio que estamos implementando. Me gusta mucho que en este estudio de la justicia humanizada la- la, mm, el propósito es muy loable, ¿no? Es de hacer una justicia que realmente funcione para todos y que funcione, digamos, en el largo plazo, que proponga una mejora notable y cierta en el largo plazo. Pero en realidad, con cada uno de los pequeños cambios que hacemos, no controlamos exactamente hasta dónde vamos a llegar, ¿no? Tenemos una idea y lo que tenemos que hacer es continuamente monitorizar y implementar el servicio de una forma muy sistemática para ir encajando los cambios en la dirección que buscamos. Voy a dar seis conceptos clave sobre diseño de servicios porque yo, como comprenderéis, tengo 20 minutos asignados, que no sé cuántos han pasado, pero como yo doy clase de esto y soy consultora de esto, me podría pasar una semana aquí hablando y aburriros muchísimo. Entonces, voy a intentar condensar en seis conceptos que me parecen importantes. Em, el primero es el que el diseño de servicios tiene que tener en cuenta al usuario y a sus stakeholders, ¿vale? Entonces, tenemos que, porque el concepto de valor se define de una manera individual y contextual eh, por parte del usuario con la ayuda de los stakeholders. Por lo tanto, esto es muy importante entender que no estamos trabajando solo con la mirada puesta en una persona. Em, Más cosas. La innovación en servicios, como mencionaba antes, se genera en cualquier punto de este continuum que va desde lo más pequeño hasta lo más grande. O desde lo más grande hasta lo más pequeño. Entonces, siempre tenemos que tener la mirada puesta en el impacto y en el impacto hacia, digamos, en una dirección y en otra dirección, para entender eh, las consecuencias de lo que proponemos. Am, el diseño de servicios utiliza muchas visualizaciones y en esto yo tengo que pedir perdón a la gente de derecho que no se maneja bien con las visualizaciones. Y esto lo sé porque toda mi familia es de esa rama de las ciencias sociales. Am, pero, pero para nosotros las visualizaciones son críticas, tienen una importancia crítica. ¿Por qué? Porque lo que normalmente hacemos es resumir conceptos muy complejos en un formato que se pueda hacer entender por nuestros interlocutores, que se pueda comprender y que se pueda analizar y que se pueda comunicar. Entonces tenemos que sintetizar mucho y visualizar. Por supuesto, perdemos detalle, pero como decía antes, como podemos hacer el zoom in y el zoom out, ¿no? El mirar a lo más pequeño y lo más grande, em, tenemos una vista, vista de pájaro, digamos, de todo el sistema en su conjunto, que es, por ejemplo, cuando hacemos un esquema de un ecosistema de servicios. em, y bueno, que es una simplificación extrema, pero entonces podemos ir entrando en detalle y ver hasta el proceso de este funcionario que está marcando las casillas de las que hablaba antes, de que si el género, la edad y la raza, y ver que, o sea, esto es un pequeño proceso dentro de todo este entramado
y tenemos la capacidad de ir de arriba a abajo. ¿Sí? Pero claro, para todo esto las visualizaciones nos ayudan enormemente. Los servicios se prototipan y esto es algo que de entrada puede parecer sorprendente porque estamos acostumbrados a que los prototipos se hacen sobre objetos, ¿no? Si yo hablo de prototipar un ratón de estos de ordenador, pues esto es fácil, ¿no? Cojo una patata y la corto por la mitad y digo, mira, esto es un prototipo de un mouse, ¿no? Em, y todo el mundo lo entiende. Pero prototipar un servicio, ¿cómo se prototipa un servicio? Bueno, pues hay muchas maneras de prototipar los servicios y desde luego que se hace. ¿Y por qué se hace? Porque el prototipo es una forma de disminución del riesgo. Es decir, el diseño siempre utiliza una parte de heurística, ¿no? De cómo, bueno, por la formación que tienen los diseñadores y saben cómo mirar a su entorno y sacar conclusiones que para otras personas pueden parecer un poco erráticas, pero que son las que nos ayudan a ir hacia adelante. Entonces, ¿esto entraña un riesgo? Siempre hay un riesgo, porque es innovación. El diseño es innovación y lo nuevo no se puede probar. O sea, no se puede demostrar porque es nuevo. Si se pudiese demostrar es que ya no sería nuevo, ¿no? Entonces, tenemos que intentar demostrar a pequeñas cosas, pequeños avances para ir asegurando cada paso y disminuir el riesgo en el proyecto. Y desde luego que prototipamos servicio. Y en el estudio se habla del piloto que se va a hacer. El piloto es, digamos, la fase siguiente del prototipo. Se va a hacer un piloto, etcétera, etcétera, para, desde luego, intentar ver cómo funciona todos los cambios antes de lanzarlo a todo el sistema en general, ¿no? Que es lo propio que se tiene que hacer. Ay, perdón. Em, y ahora llegamos al tema de las soluciones. Las soluciones en diseño de servicios no son soluciones mágicas, son soluciones parciales, porque el sistema es muy grande y muy complejo. Cuanto más grande y más complejo, las soluciones más pequeñas y parciales son, y son contextuales. Cuando Cuando se mueve el entorno, como he dicho antes, cuando se mueven las piezas del sistema, eh, tenemos que ir ajustando las soluciones. Y por eso nuestras soluciones no se tienen que entender como finales, sino que siempre tienen que imprimir la suficiente flexibilidad en el sistema como para poder ir ajustándolo. Bueno, esto podría hablar mucho de esto, pero vamos a pasar. Y el final. Esto. La sexta consideración que quería hacer es que los efectos son sistémicos, como he dicho antes. Es decir, que hacemos algo en la base de la pirámide y esto va a ir escalando en forma no lineal hasta no sabemos exactamente dónde. Por supuesto, tenemos que anticipar estos impactos y sobre todo los tenemos que evaluar. Entonces, no se puede evaluar el diseño. Sí, hay formas de evaluar el impacto del diseño desde hace mucho tiempo y se sabe hacer y se puede hacer. ¿No se pueden evaluar los impactos sistémicos? Sí, se pueden evaluar y se deben evaluar. Y una vez se han encontrado los indicadores que nos van a permitir evaluarlo, hay que monitorizarlos. ¿Vale? Y todo esto se refleja perfectamente en el estudio publicado. Finalmente, reflexiones sobre el estudio. A ver, el sistema judicial es muy complejo. Cada uno de estos elementos que conforman el sistema en conjunto está sometido a sus propias tensiones y a sus propios vaivenes. Y lo importante de esto es que es un sistema que provoca efectos
muy importantes en las personas. Y las personas lo viven de una manera muy visceral porque afecta a sus vidas. Una mala decisión te puede destrozar la vida. Un alargamiento innecesario de un proceso te puede destrozar la vida, puede destrozar la vida de estas víctimas indirectas, ¿no? Que no tienen la culpa de nada, pero que indirectamente, porque el proceso judicial no ha funcionado como debería, van a sufrir muchísimo. Entonces, es muy complejo, está muy burocratizado. Hay muchos procesos administrativos que están ahí, se han implementado desde tiempo inmemorial. Se hace como siempre, se hace sobre todo en beneficio de las personas que administran estos procesos, pero es hora de cambiarlo porque el impacto es enorme y es muy sensible y es muy importante para la sociedad. Segundo, la implementación es clave. O sea, el estudio es muy interesante y las conclusiones que se sacan y las recomendaciones que se hacen son fundamentales. Pero clave es también la implementación, porque a cada paso vamos a ir configurando el resultado. Eh, Va a ser largo, va a ser complejo. eh, pero también va a ser muy importante, porque al final se resume en una transformación em, en una transformación que va a impactar la vida de las personas, pero también, como toda innovación y como toda transformación, va a chocar con la reticencia de muchas personas. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta. Como dicen los americanos, eyes on the prize, o sea, tenemos que tener la vista en el objetivo final y saber que estamos haciendo algo que es muy importante, y con todos los vaivenes que pueden producirse durante la implementación, pero que al final el objetivo es lo que importa. Y finalmente, em, el diseño de servicios se adapta a la complejidad y al cambio. El diseño de servicios tiene en cuenta a todos los interesados, que es mucho decir, ¿no? Pero además de soluciones, inculca una forma distinta de percibir el entorno. Es decir, la implementación de este proyecto lo que va a hacer es modificar la apreciación de la Administración de Justicia, va a implicar un cambio cultural y social que va a ser súper importante. Y como decía el doctor, esta modificación pues va a tener va a tener una trascendencia, ¿no? Y una notoriedad en el futuro. Exacto, como decía el doctor, perdón, que me estaba perdiendo en mis disquisiciones, va a marcar un ejemplo para otros países, lo cual me parece sumamente importante también. Por lo tanto, por lo tanto, y ya acabo. El programa que se establece tras el estudio es muy ambicioso. Yo solo puedo dar mi enhorabuena por el trabajo hecho y sobre todo desearles lo mejor para su implementación. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, Enia, por esta clase magistral. Realmente ha sido un lujo y un placer escucharte. Gracias también por los generosos conceptos respecto del programa. También para nosotros es un honor y una alegría enorme tenerte hoy en esta capacitación. Y me quiero quedar con una idea, que es algo que conversamos en su momento respecto de tu obra, de tus libros. Tienen la gran capacidad, y creo que haces honor a la disciplina, de poder transmitir ideas muy complejas de una manera muy sencilla para aquellos que estamos tratando de aprender respecto al diseño. Es muy importante tener una maestra, una guía como vos, así que muchas gracias por eso. Y la verdad que nos ha inspirado a seguir caminando
lo que hemos escuchado. Gracias por compartir tu experiencia, tus conocimientos, y espero sinceramente volver a tenerte en otra capacitación, en otra jornada nuestra. Muchas gracias. Un placer, Patricio. Muchas gracias a vosotros. Ya lo sabes. Es un enorme honor para mí poder presentar el programa Justicia Humanizada 360 junto con Sandra Furio. Además quiero aclarar que detrás de nosotros dos hay un equipo amplio, un equipo muy comprometido, que está conformado por sociólogos, por psicólogos, por abogados, por gente de distintas disciplinas. No voy a mencionarlo, sé que Sandra después va a hacer alguna referencia al respecto, pero la verdad que es un equipo muy grande. Nosotros hoy estamos circunstancialmente compartiendo los resultados, pero el equipo es mucho más grande. Además me parece justo y muy necesario agradecerle a los fiscales de Cámara de San Nicolás y Pergamino y a sus equipos de trabajo que han sido fundamentales para poder avanzar con este proyecto, al Departamento de Estadísticas, a la Subsecretaría de Informática, al CIJUR y desde ya al SEC, que hoy nos acompaña organizando una nueva jornada. También creo que es muy importante y necesario agradecerle al Procurador General, que cuando todavía no existían antecedentes en ningún otro Ministerio Público ni Poder Judicial, confió en esto, nos dio su apoyo y nos incentivó en todo momento a seguir caminando. Y como último concepto introductorio, antes de pasar a presentarles el proyecto, quiero darles una novedad, y es que a partir de hoy vamos a comenzar con un ciclo de cápsulas sobre innovación, creatividad y diseño, en los que vamos a invitar a especialistas internacionales como Genia, para que puedan compartirnos su conocimiento respecto de distintos puntos, y esto se va a compartir tanto por Instagram como por el YouTube de ELSEC. Así que bueno, ahora sí, sin más, paso a contarles del proyecto, del programa que hemos desarrollado. Y la pregunta inicial que me voy a hacer es, bueno, ¿cuál fue el objetivo de Justicia Humanizada? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo no es otro que tratar de contribuir a mejorar la experiencia de las víctimas indirectas de homicidios dolosos consumados durante la etapa de IPP, puntualmente en el fuero criminal y correccional. Y el desafío central, en este caso, radica en lo que son los elementos constitutivos del servicio, que ya nuestra invitada especial describió, por eso voy a mencionar muy brevemente. Esto tiene que ver con 4 elementos, pero en particular, esto es algo que condiciona tanto la prestación como la recepción del servicio. ¿Y en qué se nota? Bueno, se nota, por ejemplo, en la existencia de una relación entre quien brinda y recibe el servicio. También en la imposibilidad de poder probar ese servicio previamente. Y además es algo que no se puede transportar, que no se puede almacenar, con lo cual esto va sumando complejidad. Y a eso hay que sumarle que en cada oportunidad en que brindamos un servicio se da una combinación única, de elementos entre personas, contextos y recursos. Y a esta complejidad le tenemos que sumar la provincia de Buenos Aires, el contexto operativo en donde trabajamos nosotros, que tiene, como sabemos, más de 17.5 millones de habitantes, que tiene aproximadamente 307.000 kilómetros cuadrados, 135 municipios, 20 departamentos judiciales. Y a eso me gustaría darle un dato más. En 2023 se iniciaron aproximadamente 1 millón de IPPs y se registraron aproximadamente 664.000 víctimas. Entonces, frente a esto queda claro, o se hace muy patente, que estamos frente a un problema complejo. Retomando las palabras del procurador, estamos frente a un problema complejo. Y el diseño, como explicó Senia, es realmente una herramienta sumamente valiosa para poder abordar esa complejidad. ¿Y por qué? Bueno, básicamente porque nos permite escuchar de una manera más profunda, más intensa, a todos los involucrados en la prestación del servicio, a los que lo reciben y también a quienes lo gestionan. Y acá me quiero detener un segundo para compartirles cuál es la óptica nuestra respecto de qué es el diseño, que creo que es muy importante. Para nosotros el diseño es un poder creativo que es aplicado a generar valor. ¿Aplicado a generar valor? ¿Para quiénes? Bueno, para los usuarios específicos de un producto o un servicio. Y a su vez nos ayuda o contribuye a tratar de entender y, en definitiva, resolver problemas complejos, siempre con foco en las personas. No solo en los usuarios, sino también en aquellos que prestan el servicio y quienes lo gestionan. Y acá quiero quizás hacer un doble clic en esta idea, ir un poco más, profundizar un poco más sobre esto y tratar de explicarles por qué elegimos el diseño de servicios. Y la hipótesis, en definitiva, sobre la cual trabajamos,
tiene que ver con que esta disciplina nos va a permitir capitalizar la inteligencia colectiva de los individuos del Ministerio Público, de cada uno de los agentes, de cada uno de los funcionarios y magistrados que está involucrado en la función o en el servicio, entendiendo que eso nos va a servir como un insumo para poder transformar reglamentos, para poder transformar sistemas informáticos, procesos internos y otros elementos. Es decir, no partimos de la base de hacemos esto porque sabemos más que el resto, porque tenemos... No, en realidad es al revés. Nosotros entendemos que este proyecto surgió a partir de la escucha de todos los involucrados, para tratar de contribuir desde la estrategia, desde la táctica, desde la parte operativa a un mejor servicio. En definitiva, lo que queremos es tratar de sumar a la eficacia operativa del Ministerio Público a partir de escuchar a todos los actores interesados en el servicio, a todo el ecosistema, y a partir de ahí lograr mayor confianza ciudadana, mayor legitimidad que finalmente va a impactar nuevamente sobre el servicio. Bien, ahora les voy a compartir las distintas técnicas que hemos utilizado. Me retrotraigo a un gráfico que mostró en su momento Chenia que tiene que ver con las distintas etapas de una investigación. Bueno, esta fue la etapa inicial que tuvo que ver con recabar información. Y esa información primero puso el foco en la escucha interna. Bien, y para ello adoptamos una metodología, una técnica que se llama método persona, que básicamente es una técnica de investigación cualitativa, que lo que permite es realizar representaciones ficticias de personas que parecen personas de carne y hueso, pero no lo son, pero que sí están sustentadas en datos objetivos, datos reales y en patrones de comportamiento. ¿Y para qué lo hicimos? Bueno, básicamente porque esto nos permite conectar mejor con los agentes que están involucrados en el servicio, poder entender cuáles son sus necesidades, cuáles son sus problemas, cuáles son sus motivaciones finalmente. Y así lo que hicimos fue, entre el año 2021 y el año 2022, entrevistamos a empleados, funcionarios y magistrados de fiscalías, de mesas generales de entradas y a su vez del CAP, tanto de San Nicolás como de Pergamino. Y a partir de ahí surgieron 4 arquetipos, como decía, no son personas reales, de una fiscalía de la región norte de la provincia de Buenos Aires, de un CAB, bueno, y de todo esto que yo fui contando, de estas distintas áreas, pero por cuestiones de tiempo solo voy a hacer foco en una de estas personas. No vamos a profundizar en las técnicas, ni tampoco quizás en lo que voy a mostrar ahora, estas visualizaciones, pero sí quiero dejar, quizá hacer una pasada rápida por cada uno de estos puntos para que vean de qué se trata. Primero, vamos a ver a Ana. Ana, deberían estar viendo la imagen, básicamente nos ayuda a contribuir, o lo que busca es contribuir a la gestión eficiente de su fiscalía, de su unidad, y para ello hace foco en 3 cosas. Primero, en planificar, en ordenar y en organizar el trabajo. Y además lo que busca o lo que anhela es un espacio tranquilo, sin interrupciones, que le ayude a mejorar la productividad. Pero algo realmente interesante que surgió en la investigación respecto de Ana es que no por eso deja de tener en cuenta la relevancia del factor humano para poder llevar adelante la mejora continua y para poder, en definitiva, prestar el servicio. El equipo y cómo está el equipo es muy importante para esto. Bueno, ahora sí voy a pasar a la segunda etapa de este primer bloque inicial de investigación que tiene que ver con la escucha externa. Esta escucha externa está enfocada en tratar de entender las emociones, las perspectivas y, en definitiva, la experiencia subjetiva de las víctimas indirectas de homicidios dolosos consumados en estos 2 departamentos judiciales que ya mencioné, y esto se dio entre fines del 2023 y principios de 2024. Y a partir de allí lo que hicimos fue tratar de determinar cuál iba a ser el marco de la investigación, en dónde íbamos a poner el foco. Y para eso creamos una matriz de víctimas indirectas. Y esa matriz juega con 2 grandes variables. Por un lado, la matriz tiene en cuenta el interés de las personas en participar en el proceso judicial. Y por otro lado, considera el nivel de vulnerabilidad social de esas personas. Es decir, esto lo entendemos como un factor dinámico, cuando digo vulnerabilidad social. En realidad es la situación de vulnerabilidad que puede cambiar constantemente y que puede depender de factores como, no sé, su familia, el contexto, formación, distintas cuestiones que van a ir complejizando y van a ir modificando la situación en la que esta víctima se encuentra en el momento. Nosotros, a partir de esto,
lo que hicimos fue generar 4 arquetipos de víctima indirecta, pero vamos a hacer foco puntualmente en uno, que es el que les voy a comentar, que es el de la víctima desprotegida, que no es otra que aquella que quiere participar en el proceso judicial, pero no tiene los elementos por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra para poder lograrlo. Y acá quiero aclarar que sin perjuicio de que solo contemplé estas dos fuentes de investigación, en realidad la investigación fue más amplia. Entrevistamos, por ejemplo, agentes policiales de todos los departamentos judiciales, nos reunimos con directivos de hospitales y de centros de salud argentinos y también del extranjero, e hicimos un relevamiento a nivel nacional e internacional sobre ministerios públicos de distintos lugares para poder ahondar en este concepto. Todo eso ahora no lo voy a referir, para ajustarme el tiempo. Pero sí, lo que voy a hacer de ahora en más y en lo que resta de mi presentación es contarles cuáles fueron las distintas técnicas que utilizamos para poder analizar la información recabada. Esto tiene que ver con el definir. ¿Se acuerdan que inicialmente lo primero tenía que ver con buscar información en el cuadro que mostró hace un rato Genia? El segundo punto es cerrarlo, y eso implica cerrar el diamante y a partir de ahí empezar a tratar de sacar en limpio qué es lo que interpretamos respecto al problema complejo que queremos abordar. Y en esa línea, lo que primero hicimos fue utilizar una herramienta que se llama Customer Journey, que no es otra cosa que un mapa que pretende mostrar el viaje del usuario, en este caso el viaje de la víctima dentro del sistema judicial. En equipo seleccionamos un conjunto de hitos, como son, por ejemplo, el primer contacto, la entrega del cuerpo, la declaración testimonial, entre otros hitos. Y acá me parece importante aclarar algo. Sabemos que es una experiencia tipo, es decir, no todas las experiencias de las víctimas indirectas van a ser iguales, claramente, pero sí, con esto lo que queremos es hacer foco en un tipo de experiencia en la cual se llega a un juicio y se dicta una sentencia. ¿Qué podemos destacar de este Customer Journey? Y de vuelta, insisto que hay muchas otras cosas para destacar, esto quizás es superficial, pero para que vean algo que se puede quizá extraer de este tipo de metodología, es que claramente predomina la necesidad de información clara, de escucha activa, de apoyo emocional, pero al mismo tiempo que la víctima desprotegida tiene o le asigna mucha importancia a lo que es el trato recibido. Que eso es algo que sabemos, pero muchas veces cuesta reflejarlo finalmente a la hora de pensar en el servicio, cuesta darnos cuenta que la calidad para la víctima no solo es la sentencia, sino también es qué pasa durante el proceso judicial. Y otro punto importante que me parece que podemos destacar es que la víctima viene con sentimientos negativos, y esto obviamente es algo totalmente esperable en virtud del hecho traumático que sufrió. De vuelta podríamos decir muchas cosas más respecto de esto y probablemente quizás más novedosas, pero por el tiempo que tengo prefiero ser bien sintético. Otra herramienta que utilizamos es el Service Blueprint, que es una herramienta que lo que permite es alinear los procesos internos de trabajo y los distintos puntos que vamos identificando respecto de la investigación cualitativa para tratar de mejorar ya, para diseñar el servicio. ¿Qué podemos destacar del Service Blueprint? Primero, la importancia de propiciar una coordinación cada vez más intensa entre los distintos organismos que intervienen en el punto de contacto con la víctima, la policía, el Ministerio Público claramente, eventualmente en otros momentos Administración de Justicia. Este es un punto esencial. ¿Por qué? ¿O a qué llegamos? En definitiva, llegamos a que la tarea de asistir a la víctima no puede ser algo que esté concentrado exclusivamente en los centros de asistencia a la víctima. Todos los actores, en el marco de nuestras competencias o funciones, deberíamos aportar a poder lograr ese mejor resultado, ese incremento en la calidad. Y esto creo que se muestra todavía mejor en el backstage, que tiene que ver con ver cuáles son los procesos que están detrás de escena en este servicio que le prestamos a la víctima, al ciudadano, al imputado, a quien sea que esté en el marco de la investigación del otro lado. Entonces, ahí me parece que esto permite mostrar finalmente que de manera directa o de manera indirecta, todos nosotros estamos involucrados en lo que es la mejora en la atención al ciudadano, en lo que es la mejora en la calidad del servicio. Bien, ahora vamos a ver en forma esquemática, también bien sintética, cuáles son las principales necesidades de las víctimas que fuimos identificando sobre la fase o en el momento de la fase de descubrimiento. Menciono algunas, por ejemplo, la necesidad de información clara y oportuna sobre el sistema judicial, la escucha, la contención y personalización del servicio, el trato humano. Estas son algunas de las necesidades que fuimos levantando. Y a partir de ahí
estas necesidades se vinculan con dolores, que son como una manifestación más pequeña y más concreta de la necesidad de la víctima, en algo bien concreto. Estas necesidades las vamos a ver reflejadas con un mismo color, perdón, estos dolores los vamos a ver reflejados con un mismo color, o hacen juego en definitiva con las necesidades que ya mostramos previamente, y algunas de los dolores que hemos encontrado tienen que ver, por ejemplo, con el desconocimiento del estado de la causa, que esto tiene relación claramente con la necesidad de información, el desconocimiento de sus derechos, la imposibilidad de distinguir entre los distintos actores del sistema judicial, la falta de conocimientos legales. Después, por otro lado, en lo que hace a la contención, ciertas expectativas incumplidas en relación a la contención emocional, que la víctima a veces siente que puede contribuir, pero no encuentra la manera de hacerlo, que se siente un número, es decir, esto tiene vinculación claramente con la necesidad del trato humano, entre otras cuestiones. Ya para ir terminando, después de esta fase de análisis pasamos a una etapa de co-creación. No creamos solos, sino que lo hicimos en conjunto con distintos actores clave del Ministerio Público. Ahí celebramos un taller en conjunto con el equipo de Sandra, el Departamento de Coordinación de Institutos Forenses y Gabinetes Periciales, y también con el titular del Instituto Forense de Lomas de Zamora, que nos permitió seguir diseñando acciones para poder trabajar en esa línea. Y ahora sí, ya para terminar, lo que quiero decir es que tanto las necesidades como los dolores que compartí recién, los hitos o los procesos internos que fuimos describiendo, fueron tenidos en cuenta para poder diseñar las acciones que Sandra en un momento les va a compartir. Y yo creo que esto es muy importante, no solo por el resultado final, sino por la forma participativa de definir cuáles son las prioridades, cuál es la manera en la que vamos a innovar. Me quiero quedar con esto. Lo importante no es suponer lo que las personas necesitan, sino tratar de buscar un método objetivo como este para poder constatarlo. Bueno, ahora sin más, los dejo con Sandra. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias por la invitación. En efecto, yo no es el formato que mejor me queda, pero voy a tratar de tener algo de guía para leer para no extenderme en el tiempo, que sabemos tenemos 10 minutos. En primer lugar, agradecer la invitación y la oportunidad de presentar hoy, tal como describía Patricio, una articulación concreta y efectiva que está en curso entre varias áreas de la Procuración, orientado a profundizar la incorporación de una perspectiva integral de humanización del servicio de justicia, en el mismo sentido que ya viene trabajando todo el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires hace tiempo. Y también otra oportunidad para hablar de las competencias y de las finalidades, las misiones del Departamento de Asistencia a Víctimas, Denuncias y Resolución Alternativa de Conflictos, que con todo el equipo del departamento venimos trabajando en conjunto con los departamentos judiciales para intentar unificar criterios de actuación con relación a la asistencia a las personas víctimas. Quería empezar, primero me parecía importante antes de avanzar, detenerme un segundo, porque hablamos de la incorporación de la perspectiva victimológica y quería detenernos un segundo en la noción de perspectiva. La palabra significa mirar a través, no ver, sino mirar. ¿Por qué es importante la distinción que estoy haciendo entre ver y mirar a mi criterio? Porque ver es una percepción básica, una acción orgánica de percibir a través de los ojos. Veo a alguien que cruza por la calle. Pero mirar implica una acción que comporta un compromiso atencional, voluntario. Miro requiere de una atención y de algo más volitivo. Es como si estuviéramos en dos polos, un orgánico ligado a la función, pasiva, inconsciente, general, y el afectivo ligado al compromiso y a la voluntad, activa, consciente y particular. Por eso, plantear la necesidad de continuar contribuyendo a la integralidad del servicio de justicia desde una perspectiva victimológica requiere generar a diario condiciones que posibiliten considerar que ese aspecto es importante, ubicando a la persona víctima en el centro de la actividad que estemos desarrollando. Desde distintos puntos de vista, de acuerdo al rol que estemos desarrollando en cada área del Ministerio Público, pero con esa perspectiva o mirada única, con esa finalidad. Y en este sentido resulta importante el ángulo visual desde donde nos paramos. Este es el punto que muchos de los que están del otro lado
van a pensar, y chocolate por la noticia, Sandra, es lo que hacemos todos los días, desde hace mucho tiempo. Pero bueno, no, insisto, lo tomo como una oportunidad de remarcar esta idea de la importancia de la perspectiva, que es desde donde, ese ángulo visual desde donde nos paramos. Y tal como dijo Patricio, y los resultados de esta investigación que está en marcha y que ya se ha iniciado hace un tiempo, la percepción de justicia por parte de las personas víctimas no se limita a los aspectos técnicos, procedimentales, sino básicamente a cómo esas personas perciben a la justicia a través de cada interacción. En este punto voy a hablar un poco del proyecto Justicia Humanizada 360. En primer lugar, remarcar que encuentra el origen, tal como cuando Patricia empezó a explicar a través del método persona, en el reconocimiento de la importancia de la interacción con la persona víctima y la revalorización de la tarea y el enfoque que cada agente del Ministerio Público realiza diariamente, la tarea real, concreta y en la trinchera, con esa mirada que hace foco en las personas víctimas. Y entonces, ante la certeza de que son justamente esas personas, los operadores de todo el Ministerio Público en los distintos departamentos judiciales, en toda la extensión que refirió Patricio, quienes pueden dar cuenta de la real importancia de seguir avanzando en la profundización de la incorporación de la perspectiva victimológica y, en tanto, humanización del servicio de justicia, es que en el 2023 el equipo MPA 2050, hoy parte de la Secretaría de Innovación de la Procuración, tuvieron la idea, no sé si ya se habrán arrepentido, y la valentía de convocar al Departamento de Asistencia a Víctimas, que hacía muy poquito que había sido creado. Digo la valentía y el desafío porque en realidad los integrantes del equipo del Departamento de Asistencia a Víctimas lo saben bien, y los integrantes del departamento del equipo MPA 2050 también lo padecen. Somos un poco la piedra en el zapato del trabajo. ¿A qué me refiero? Aportamos, tratamos de sumar desde la experiencia que podemos no solo tener cada uno de los integrantes, sino la más rica, la que podemos recabar de cada departamento judicial, pero también partimos de esa situación de que ya es una idea, una conclusión, una perspectiva que ya estamos convencidos que debe ser incorporada y que es, insisto, la labor que realiza cada uno diariamente. Lo que nos explicaron desde el equipo MPA 2050 y lo que viene explicando muy bien desde la exposición de Aixa y ahora Patricio, es que lo que se persigue con este proyecto de investigación es encontrar un método, una fundamentación metodológica para poder analizar mejor cada uno de esos momentos en que la persona víctima se encuentra con el sistema de justicia, en particular con las áreas del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, y en ese sentido ir generando ciertas acciones, como explicó Patricio, o sea, que la investigación no sea solo una investigación, sino que se vayan generando ciertas acciones que van a ser dinámicas, que se van a ir generando, entiendo yo, a lo largo del tiempo, para poder tener alguna respuesta concreta, no solo para la persona víctima, porque como bien lo decimos cada vez que nos encontramos a alguna mesa de trabajo, la humanización del servicio de justicia no es solo hacia los beneficiarios, sino también hacia las personas que integran el Ministerio Público en este caso. Y como bien dijo Patricio, todo inicia a través de la etapa piloto que se planteó en los departamentos judiciales de San Nicolás y Pergamino, por supuesto con la especial predisposición de las Fiscalías Generales, y también se sumó a los equipos a la licenciada, esa es la única que voy a nombrar porque a todos los integrantes del equipo de
del Departamento de Asistencia a Víctimas ya los conocen, pero a la licenciada Alejandra Latigana, que es perito psicóloga del CAP Avellaneda Lanús, justamente en el entendimiento de que es desde ese lugar, desde el lugar que cotidianamente entrevistan a víctimas, era donde queríamos intentar partir para tener esas entrevistas con, en este caso, como explicó Patricio, la prueba piloto, esto va a ser gradual y recién se está investigando y analizando, y las conclusiones tienen que ver con lo trabajado en los departamentos judiciales de San Nicolás y Pergaminos y con personas víctimas indirectas de homicidios dolosos consumados. Este es el universo de análisis, sin perjuicio que la idea es que si las acciones decididas por la Secretaría de Innovación dan algún resultado con relación a ese universo, por supuesto, la idea es seguir escalándolo en otros departamentos y también con otros delitos. Entonces decíamos que el Plan Integral de Justicia Humanizada 360 ha pensado en ciertas acciones y competencias estratégicas que promuevan el avance de la organización hacia una cultura de mejora continua, orientada a la atención central en las personas víctimas y también revalorizando las áreas de atención especializada y el abordaje interdisciplinario. A partir de esa investigación realizada, que espero haber sido, así la entendí yo, te pido por favor, Patricio, que si ves que yo digo alguna burrada con relación al proyecto en sí o desde lo técnico, por favor, en serio, en la confianza de trabajo que fuimos interactuando entre los dos equipos, me lo hagas saber. Pero así es como yo voy sintiendo y voy entendiendo la evolución del proyecto de investigación. Entonces, como decía Patricio, esa investigación tuvo ciertos hallazgos, 3 pilares esenciales son los que fueron puestos comunes en alguna de las reuniones que tuvimos de todos los equipos, y de esas 3 pilares fundamentales, de esos hallazgos, se consideraron algunas acciones en consecuencia. El primer hallazgo de esas experiencias se refiere a la gestión de la complejidad del sistema penal. Y tiene que ver con que el sistema acusatorio, todos sabemos, es sofisticado, presenta una complejidad que afecta tanto a la interacción entre actores internos como las relaciones con los actores externos, y quienes los transitan ese proceso penal enfrentan muchas dificultades para comprenderlo. En ese sentido, la gestión de esa complejidad tiene como finalidad la de proporcionar la sensación de continuidad, o sea, de la gestión de ese hallazgo. La idea es tener acciones que generen en la persona víctima la sensación de continuidad entre esos distintos hitos y puntos de contacto con el proceso penal. Algunas de esas acciones que se pensó desde el equipo y que se diseñaron desde 2050 y que son el resultado de esa investigación son: avanzar en la generación de material gráfico, audiovisual, con formato claro, accesible y criterio cada vez más inclusivo, en sintonía con lo que ya se viene haciendo desde otras áreas, pero que tenga que ver, que el objetivo y que tenga la finalidad sea poner el foco en esta interacción con la persona víctima, y en este caso, insisto, en el marco de este proceso de investigación, víctimas indirectas de homicidios dolosos consumados en esos 2 departamentos judiciales donde se está llevando a cabo la etapa piloto, y en la etapa de instrucción, que lo mencionó Patricio, y no es casual que lo haya mencionado, porque parte de nuestras interacciones tenían que ver con que no solo es complejo, sino que cada etapa del proceso, no se los voy a decir a la gente que atiende víctimas en las distintas etapas, tiene su particular complejidad. Así que para ser minuciosos y para que el proyecto sea una investigación bien profunda, se aborda en esa etapa, en la etapa de instrucción. Víctimas indirectas de homicidios dolosos consumados en la etapa de instrucción es lo que se analizó a partir de esas herramientas que presentó Patricio. Entonces decíamos, una de las acciones: seguir generando material gráfico, audiovisual, formato claro, accesible, inclusivo,
Seguir fortaleciendo los modelos de atención que procuren integrar todos los canales disponibles del sistema penal. Sabemos que hasta para los propios operadores, como hay muchos canales, también si puede ser confuso para nosotros, con más razón para las personas víctimas. Crear un registro único, para nosotros esto es una acción muy importante, crear un registro único provincial de personas víctimas asistidas en el ámbito del Ministerio Público, que va a concentrar todas las interacciones entre las personas víctimas y el organismo en el sistema va a tomar para que queden centralizados como en una única base, a través de su identificación, que entendemos por las reuniones que se mantuvieron, que va a ser el ID, va a ser el DNI. Sería como una especie de historia clínica de la persona víctima. Y eso, la idea es unificar, actualizar, que estén siempre actualizados los datos de las personas víctimas como una herramienta para contar con información de calidad, para poder brindársela a la persona víctima, pero también para que el operador sepa cuál fue el trayecto de esa persona y ayude a esa buena interacción. El primer hallazgo, entonces, la complejidad del sistema. El segundo tiene que ver con la información y la comunicación. La provisión de información clara y oportuna. Cuestión que ya también no es la primera vez que lo mencionamos, pero que estaba enlazada con los resultados, con los hallazgos de esa investigación. Lo que se pretende desde este enfoque metodológico es generar acciones concretas y posibles que permitan una comunicación fluida, coherente, accesible, clara, todo lo que venimos, insisto, hablando desde distintos ámbitos, pero que esté direccionado específicamente a poner a la persona víctima en el centro de la escena. ¿Y cómo podemos mejorar esta calidad de información? Y sobre todo, ¿cómo podríamos mejorarla sin recargar a los operadores que están todo el tiempo en contacto con las personas víctimas? Con esto me refiero, como bien explicaba Patricio, no solo al dispositivo especializado, que para nosotros es, digamos, la mejor forma de una atención especializada, porque es un dispositivo que tiene justamente la interdisciplina necesaria y todas las condiciones para poder tener esa atención que las personas víctimas merecen, que es el CAP, sino todo el resto de los operadores que en alguna u otra circunstancia, además de las tareas que tienen que realizar todo el tiempo, también tienen esa interacción, según el caso. Otra de las acciones es avanzar en la protocolización, o sea, las acciones que se pretende para esta cuestión de avanzar en una comunicación más clara y accesible es intentar protocolizar aquellos criterios mínimos que se puedan estandarizar de información elemental. Esto también tiene que ver, ¿se acuerdan? Con esta otra de las acciones del primer, todas las acciones están interrelacionadas, obviamente, del primer hallazgo, que es tener material que sea accesible. Esto, digamos, que tiene que ver con intentar unificar criterios de abordaje, no es otra cosa que lo que los CAPS decíamos y otras áreas de dispositivos de atención, en particular de las distintas fiscalías generales, vienen trabajando hace un montón, sino lo mismo que tan generosamente y comprometidamente venimos trabajando desde la creación del Departamento de Asistencia a Víctimas y también de la Subsecretaría de Políticas de Género y Violencia Familiar, en cada visita que hacemos en cada departamento para intentar unificar criterios y, lo que es más importante, procesos de trabajo en ese tipo de casos. Otra de las acciones que tienen planteados con relación a este hallazgo de poder mejorar la comunicación es seguir promoviendo la formación continua del personal del Ministerio Público, en particular con relación a la importancia de la incorporación de la perspectiva victimológica. En ese sentido, ya desde el departamento hay gracias a la colaboración que tuvimos del área de capacitación, un curso que está en el campus, pero ese también es el primer módulo de los cursos que es de introducción y sensibilización, y van a ir siguiendo otros con relación a otras etapas del proceso. El tercer aspecto el tercer hallazgo, que decíamos eran 3,
que arrojó la etapa de investigación es centrar o sea, es la confirmación que la empatía y el trato humano son esenciales en el proceso. Entonces, esto lo hemos hablado un montón de veces, pero no merece que lo recordemos. Las personas víctimas no ingresan al sistema por una experiencia positiva ni por elección. Por eso, cuando son tratadas de forma empática, con respeto, con el trato que, insisto, no es que yo se los vengo a contar, con el trato que la mayoría de las personas que están seguramente en esta capacitación, y muchos que por ejemplo, me preguntaban por privado, ¿quedará grabado? Porque están atendiendo a esas personas víctimas que están llegando hoy a cada departamento judicial y que no pueden esperar. Entonces digo, eso no es que yo ni nadie se lo va a venir a contar como si fuera algo novedoso o una noticia nueva, pero sí el poder tener ese resultado metodológico y alguna acción concreta y el saber qué es lo que estamos haciendo, entiendo que es la idea que aporta y que suma este Plan Integral de Justicia Humanizada 360. Para mejorar, entonces decíamos, la calidad del servicio y seguir mejorándolo, es fundamental también que los colaboradores, las personas, los operadores del sistema también sean escuchados. Y las acciones concretas, entonces, con relación a esto de priorizar el trato empático o seguir profundizándolo, así como varias guías que se trabajaron desde la Subsecretaría de Políticas de Género, por ejemplo, más otras guías en particular, así como el documento de funciones de CAPS que también construimos en conjunto con todos los departamentos judiciales, es la creación de un triage para identificar y organizar la atención de las personas víctimas en situación de especial vulnerabilidad. Esa propuesta, diseñada por el equipo 2050, se hizo también, se armó en conjunto con el Departamento de Estadísticas, porque se exploraron a partir de esos encuentros otro formulario, como el formulario único para denuncias en caso de violencia por razones de género, como la guía de buenas prácticas de acceso a justicia de personas con discapacidad de personas mayores, y algunas otras cuestiones. Lo que están haciendo justamente desde la Secretaría de Innovación, que tienen como función centralizar todas estas iniciativas de innovación, es generar un triage que apunte a un cuestionario con un enfoque conciso, multidimensional, que se limite a pocas preguntas, pero que optimice o priorice o ponga el ojo, que pueda tener una detección temprana de aquellas personas que están expuestas a alguna particular situación de vulnerabilidad, más allá de la situación de vulnerabilidad que ya tienen por ser personas víctimas. También es el crear formalmente, decimos, porque es este trabajo que en la mayoría de los departamentos judiciales ya vamos haciendo de interacción, decíamos, con ciertas áreas centrales de la Secretaría de Política Criminal, y también a partir del trabajo que nos permitió profundizar esos vínculos con el proyecto de Justicia Humanizada 360, crear formalmente una unidad de experiencia de la víctima conformada por personal del departamento, del equipo 2050, pero básicamente de las fiscalías generales que puedan tener la posibilidad de identificar con mayor precisión los puntos críticos de esa ruta de la persona víctima y poder ir diseñando soluciones efectivas y realistas para fortalecer la capacidad de cada área de los departamentos judiciales, pero insisto, desde un punto de vista realista, también teniendo en cuenta la interacción con otros operadores del sistema. Después, otra de las acciones planteadas por el equipo MPBA 2050 con relación a esta posibilidad de profundizar aún más el
el trato empático, es retomar la generación de espacios para cuidar la salud mental de quienes atienden a las personas víctimas. En este sentido, la idea es seguir replicando el taller de psicoprofilaxis laboral, que ya se encaró también como prueba, como etapa piloto, entre la Subsecretaría de Política de Género y Violencia Familiar, el Departamento de Delitos Conexos a la Trata y el Departamento de Asistencia a Víctimas, con algunos operadores en particular. La idea es que se siga avanzando en ese sentido. Estas, digamos, son las fundamentales. Hay otras acciones con relación a, sobre todo, a las cuestiones de interacción de los sistemas, de tableros y de cuestiones que tienen que ver con esta mirada centralizada, insisto, de poder tener una transversalidad de esa ruta crítica y que no sea... que esa ruta sea independiente de la investigación, sino que vaya en paralelo con la investigación, siendo que es esta perspectiva victimológica es importante y la investigación también. Entonces, esta es la idea. Después veré si alguna me quedó porque estoy tratando de correr. Y decíamos que con relación a la incorporación de la perspectiva victimológica, me parece que es importante que remarquemos que si bien la plena incorporación de la perspectiva en todos los ámbitos es un horizonte aún, se ha avanzado mucho y sobre todo en el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires. Con relación a la legislación, no solo la normativa internacional o constitucional, sino sabemos que hubo en el 2017 una ley nacional, en el 2021 una ley provincial, pero más allá de eso, sabemos que no es ni una moda, ni mucho menos una novedad para la provincia de Buenos Aires, la mirada con relación a los derechos de la víctima y la priorización de la víctima en el proceso penal. Ya había desde hace mucho tiempo intenciones y normativa específica en ese sentido. El Código Procesal Penal en 1997 dedicó su capítulo 7 a los derechos y facultades de las víctimas. La Ley de Ministerio Público en el 98 creó en su capítulo 3 justamente el dispositivo especializado dentro de cada Fiscalía General de Centro de Asistencia a Víctimas. Lo remarco porque no es usual en todos los ministerios públicos de todo el país que exista dentro de la estructura del mismo Ministerio Público. Hay muchos organismos de asistencia a víctimas que son importantes y necesarios, pero que estén dentro de la misma estructura y que sigamos avanzando. Este proyecto es un paso más en ese sentido, en que esa relación con la persona víctima y ese intercambio que el CAV como dispositivo especializado lo va a tener desde que inicia esa ruta esa persona víctima hasta la ejecución de la pena, es un dispositivo especializado que en ese sentido sí fue novedoso en su momento. Por más que uno lo tenga como incorporado, es novedoso y es importante que lo sigamos utilizando, exprimiendo, poniendo en valor. Entonces decíamos que existe normativa específica que se debe aplicar y los órganos judiciales están frente a el deber de asegurar a las personas víctimas dos extremos. Por un lado, el efectivo ejercicio de sus derechos para promover el acceso a justicia, que es lo que venimos hablando y que es lo que las acciones que están resultando de este proyecto van a aportar. Pero también por el otro, garantizar el derecho a la verdad, debido proceso, sanción de los eventuales responsables. O sea, es ese juego de estos dos pilares tan importantes que tiene que ver con que la víctima, cuando transite ese proceso penal de la forma mejor tratada posible, más empoderada. Muchas veces cuando desde las áreas de asistencia a víctimas decimos empoderar, algunos tienen la fantasía de qué es empoderar a la víctima. O sea, que venga la víctima y empoderar justamente es todo lo contrario, es trabajar con información clara, con el trato, todo lo que ya venimos hablando desde hace mucho tiempo y vuelvo a insistir, ni siquiera lo remarco porque todos
los operadores de los departamentos judiciales lo saben muy bien, pero es buscar que esa persona recupere su proceso vital. Por el contrario, que no sea definitorio esa situación, esa circunstancia que la ha transformado en persona víctima de un delito, sino que sea una circunstancia para poder seguir transitando de la mejor forma posible y mejor asistida posible recuperar aquellos procesos vitales. Y en ese punto, cada operador y cada operadora se encuentra en algún momento con la oportunidad, la posibilidad, por ejemplo, en cada entrevista, de garantizar, aunque parezca mentira, esa información clara, esa explicación, esa traducción del proceso, los tres hallazgos, ¿no? Del proceso acusatorio, que es para la persona víctima es un mundo inexplorable. Esa situación en la que uno hace lo máximo posible, por supuesto que tiene un efecto reparador en las personas víctimas. Son acciones que redundan en efectos reparatorios para esa persona y hacen la diferencia. No quiero dejar de decir que el enfoque integral se logra a través de un acompañamiento psicosociojurídico, o sea, desde una interdisciplina real y de un abordaje integral real, y que en ese sentido el mismo tiene que ser integral, además de ser real. Entonces, vamos concluyendo, nos encontramos, me lo han escuchado decir muchas veces, pero fíjense cómo este triple desafío ante el cual nos encontramos los operadores del Ministerio Público no es más que, por eso digo, que es la misma conclusión a la que llega el proyecto de investigación, pero con una base metodológica dirigida, encontrando momentos en particular, a eso va a estar orientado. Pero decimos que todos los operadores del Ministerio Público, del sistema de justicia en general, pero del Ministerio Público en particular, nos encontramos ante un triple desafío. Uno, continuar profundizando en la incorporación de la perspectiva victimológica en todos los operadores del sistema de justicia. Para eso, seguir profundizando en la capacitación. Dos, continuar contribuyendo a que las personas víctimas avancen en la comprensión del proceso penal, su dimensión y reales implicancias. Lo que puede esperar de un proceso penal y lo que no. Gran parte de la labor de los operadores que trabajan asistiendo víctimas es bajar las expectativas, poner las expectativas en el real marco, enmarcarla para no generar una revictimización en esa víctima. Y tres, continuar fortaleciendo a quienes cotidianamente trabajan en la atención de personas víctimas, tanto en los dispositivos especializados como sabemos todos, y como ya mencionaron, que fue una de las conclusiones también del trabajo de investigación, todos los operadores del sistema de los tres ámbitos, porque no es solo del Ministerio Público Fiscal, sino que en algún momento todos los operadores del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires estamos en alguna situación que involucra una atención especializada a esa persona víctima. El acceso a justicia por parte de las personas víctimas, por supuesto que es un fenómeno estructural, complejo, implica el involucramiento efectivo de todos, y es justamente el recorrido que remarcamos viene haciendo el Ministerio Público, y en ese sentido va poniendo en valor a través de la generación de áreas específicas, y va a seguir propiciando las mejores condiciones para que todos los operadores del Ministerio Público puedan brindar la calidad de servicio a la que no solo que las personas víctimas merecen, sino a la que cada operador que forma parte del Ministerio Público sabemos que pretende brindar. Para cerrar, una frase que me gustó: si todo en la vida es cuestión de perspectivas, deberíamos procurar tener el mejor ángulo posible, más allá de las circunstancias que nos toquen. Muchas gracias. Espero no haberme excedido mucho.